Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast. Gracias a quienes pudieron acompañarnos por ahora. Vamos a ir arrancando, pues antes que nada, pues vamos a empezar a presentar al equipo. Tenemos por acá al lado derecho a Santi. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Cansado, jefe, pero todo bien. Casi que lo normal, estado normal. No, no, a la hora es que es viernes. Ajá. Estado de viernes y ya necesitamos descansar. Sí, uno se levanta con ánimos el viernes. Pasa. ¿Y Carlitos, qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo no sé si es estado de viernes porque Yo sí es estoy así cansado. como sigue de largo. No se detiene. De este lado tenemos a Memo. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? ¿Cómo Todo estás? bien, gracias, todo bien. Acá esperando que termine la semana, pero lo veo muy lejos. Creo que, Lo veo creo, muy lejos que termine. creo que es una constante. Y también tenemos desde El Salvador, hoy nos acompaña Walter. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Aquí, hasta que puse mi queja en recursos humanos, me invitaron a estos eventos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy contento por estar aquí en esta, yo hacía la broma en Radio SPC, pero no, realmente muchas gracias por la invitación. Igual, gracias a los que nos están acompañando en esta transmisión, crean que esto se va a poner muy, pero muy interesante. Adelante. Gracias, bienvenido. Y pues su servidor Hugo Alfaro, como siempre, por acá acompañando, haciendo ruido Los controles. en los controles. El Aquí DJ. estamos, ay- Radio SPC. ayudando en lo que se puede. Pero bueno, si quieren, vamos a ir calentando un poquito de qué vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la protección de los datos o de la información. Aquí tenemos a los expertos del lado de ciberseguridad que pues nos van a estar ampliando bastante el panorama. Si ustedes bien vieron en la invitación decía DLP, pero DLP digamos que es eh, bueno, los voy a dejar. Solo les quiero decir que hay conceptos, hay como siempre un contexto importante del cual vamos a estar tratando y pues esperamos ahí que todo fluya como Carlitos quiera, porque ahí hoy es la estrella. Y Santi, Bueno, no, el experto no vino, pero me mandaron a mí. salía muy caro. Salía muy caro, dice que los expertos no llegó el viaje, el vuelo aquí. Ajá. Un atraso en el vuelo. Bien, bateadores emergentes. Bueno, no, la verdad que el tema es muy interesante cuando empezamos a hablar sobre la importancia de la protección de datos, pero aquí yo quisiera empezar con un contexto importante y, y es un poco de hablar sobre la defensa en profundidad, ¿verdad, Santi? Okay. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre la defensa en profundidad, y tal vez ahí me ayuda súbito con los slides que habíamos platicado, Sí, claro, claro. y la parte de defensa en profundidad, y nosotros hablamos de la parte de tener pues, una capa de seguridad perimetral, una capa de seguridad de red, una capa de seguridad de endpoints y seguridad de aplicaciones, pero hay una capa importante que hablamos de la capa de seguridad de datos. Y aquí, Santi, ¿qué opinas un poco sobre esto de la capa de seguridad de datos? Primero que nada, tenemos que definir datos e información, ¿no? Creo que por ahí empieza como que todo, porque a veces mucho, bueno, hay que implementar un DLP, todo, pero realmente, ¿qué tan importante es el dato en el contexto de la información? Poco por ahí, pero antes de llegar a eso, yo también quiero entender, esa capa de seguridad de datos no solo es el dato per se, sino que el dato también tiene como la capa de red. En la capa de red estudiamos puertos, estudiamos protocolos, y es toda una estructura.
Y el dato también tiene estructura. Y a veces se toma muy a la ligera, ¿no? Correcto. Entonces, por eso es que existe una capa de protección de datos, ¿no? Correcto. Y por ahí empieza esa también esa contextualización, que es una capa como tal que se tiene que estudiar y se tiene que entender como tal. Y es parte de lo que vamos a platicar hoy. Y aquí yo les hago una pregunta a ustedes tres, Guille, Hugo y Walter. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia? Porque acá, digamos, en la capa y en el modelo de seguridad de profundidad, hablamos de datos, pero cuando hablamos de normativas, por ejemplo, la ISO 27000, o cuando hablamos de estructuras en las organizaciones, hablamos de un equipo de seguridad de la información, hablamos de un CISO, ¿verdad? Que habla de alguien encargado de seguridad de la información. Alguien que se va a preocupar, digamos, por la protección de la compañía. Correcto, de la información de la compañía. ¿Ok? Y que ahí, y Santiago lo mencionaba hace un momento, ¿por qué aquí hablamos de datos, pero en las organizaciones en general hablamos de información? ¿Por qué ustedes, qué ven ustedes ahí de diferente? Vamos en el orden para no acreditar confusión. Para mí hay una confusión de conceptos porque dato es muy diferente a la información, ¿verdad? El dato es bruto, no tiene contexto y la información es producto de ese análisis de datos a un contexto que puedas tener. Esa es mi perspectiva. No sé qué pensar. Bueno, yo lo que creo es que los datos siempre los hemos visto o la palabra la hemos utilizado comúnmente para hablar de la información. Pero si, así como nos lo planteas con esa profundidad, yo creo que tenemos que sí separar el concepto y tener bien claro qué es información y qué es datos. Si es datos, podemos decir todos los archivos que están en la oficina o toda la comunicación que está viajando. Es, para mí los datos eso voy a proteger, pero hay más allá, creo yo, ¿no? Por ahí va. Más o menos, porque por ejemplo un dato puede ser un campo numérico, 25. ¿Sí? Ajá. Pero en la información es cuando ya le metes el contexto. El número 25 pertenece al estado de resultados del balance y o sea, el número como tal es tu dato, pero la conformación de lo que haces con ese dato se vuelve información. Por ahí es donde va el concepto. Por ahí, Claro. Walter. Walter, ya parece que examen esta Conteste. Sí, Espero que haya yo estudiado. paso, pido comodín, comodín. No, en realidad, tal cual como lo están indicando, a mí lo que me llama la atención del diagrama es que no aparece la palabra información, sino que datos como la capa número 1, lo cual puede comenzar a generar un tema de discordancia dentro del modelo mental que cada quien tiene o que tradicionalmente tenemos, porque como muy bien lo dice Carlos, todo esto es seguridad de la información, que la hizo no sé qué para el modelo de seguridad de la información, y información es el título que le damos a lo que queremos proteger, pero todo nace a partir de los datos. Tal cual como lo mencionaban, alrededor de un contexto, eso ya toma un valor. ¿Y por qué empezar con los datos? ¿Verdad? Ahí es uno de los elementos muy importantes que me llamó mucho la atención del diagrama piramidal del modelo de seguridad en profundidad. ¿Por qué los datos van de primero? ¿Verdad? Y no aparece información ahí, pero totalmente de acuerdo, ¿verdad? El contexto es lo que le da ya la relevancia al dato. Y ahí yo les quiero compartir que existe una fórmula de la información como tal. Y te pido que la compartas ahí. Creo que era la siguiente, ¿verdad? Ahí está. Correcto, sí. Y es justo lo que mencionábamos. Para que el dato se convierta en información, es darle ese contexto. Y yo les puedo ahorita, como decía Guille, lanzar un número al azar, 28.340. Y cualquiera me pregunta, ¿y eso qué es, verdad, Sandy? O sea, con eso, y eso puede ser el número de la lotería, ¿verdad? O sea, cuéntame más. Te escucho. Quiero mi banco. Es con ese número
es lo que quiero invertir para mi próximo proyecto, ¿verdad? Correcto. O es lo que tengo ahorita depositado en mi cuenta. A veces yo hago el ejemplo Eso sí me interesa. y está en dólares. Entonces, si no tenemos el contexto y no va a ser información. ¿Y por qué es importante lo que estoy mencionando? Porque al final de cuentas, las organizaciones lo que tenemos y lo que procesamos y lo que manejamos son datos. También. Y lo que se vuelve importante es el contexto y la manera como lo manejamos esos datos dentro de la organización. Entonces, por eso es que existe una política de seguridad de la información, porque al final de cuentas, lo que nosotros, comunidades de seguridad de la información, buscamos es proteger que ese dato no se fugue de la organización con todo el contexto, porque es donde se vuelve. Y ese es un primer principio que tenemos que tener claro. Obviamente, nosotros tenemos que proteger los datos, como departamentos de tecnología, porque es el activo valioso de la compañía. Pero ahí viene una siguiente pregunta. Entonces, el dato por sí, o sea, el dato solo. El dato es la materia prima. Ajá, el dato es la materia prima. Pero entonces el dato, Santi, solo tiene valor. Un dato sin contexto. Así es, ¿verdad? No tiene valor. Porque si me das solo el montón de datos, me quedo como que, ok, qué bueno. ¿Cuántos casos conocemos, Santi, de fugas de datos o de que han habido empresas expuestas a ciberataques, que los hackers han estado dentro de la organización, han tenido accesos a los datos y a pesar de eso, pudieron haber encontrado la fórmula de la Coca-Cola, por decirlo así? No puedes decir nada. Pero sí. No, y es un punto importante. Incluso en la dark web pues, puedes ver que venden información en específico, porque al final de cuentas el que le va a dar la contextualización va a ser el que le va a comprar, ¿correcto? Y por eso es importante entender que atrás de la protección de datos no está solo el hecho de proteger el dato, sino entender qué queremos proteger en los datos, ¿verdad? Y dónde están esos datos y cuáles son esos vectores de fuga donde se puede tener esos datos. ¿Qué pensás? Sí. Perdón, sí. Walter tenía una acotación por ahí. Perdón, Sí, perdón. Walter. Perdón, no había levantado la mano. En realidad, solo para poner como un ejemplo de situación antes de que estuviéramos tan modernos hoy en día, hace muchos años atrás yo tuve la oportunidad de verlo, que la compañía en donde estaba literalmente mandó a comprar la basura de la competencia y al final yo lo vi porque ahí estaban humeando un montón de papeles antes de que se pusieran tan de moda las trituradoras de papel, por cierto. Entonces, para mí eso era basura, ¿verdad? Pero para aquel que sabía que estaba mandando a comprar la basura de la competencia, era porque deseaban encontrar cierta información de valor dentro de ese montón de papeles sucios, por poner un ejemplo. Dependerá del interés de las personas en particular, cómo convierten o le dan valor a eso que originalmente es dato, que para alguien puede no tener valor y para otra persona no. Mira, ahí hay algo muy, muy bueno. Así que sí, es algo muy importante. Eso es lo que yo estaba pensando. ¿No? Y dicho lo que dice Walter, porque al final de cuentas el que va a comprar la basura sí entiende el contexto, ¿no? Ajá. Como todo, ¿verdad? O sea, siempre va a haber alguien que va a comprar ese producto porque le va a servir. Es como aquellas de ya no sirve su computadora, hay que tirarla, pero yo me la llevo, yo la voy a tirar por allá. Algo así. Es que le da un significado útil. Le da la utilidad correcta. Ajá. El significado útil a lo que tenés. A mí me voló la cabeza ahorita que estamos conversando. O sea, yo me imaginé una bodega con costales de materia prima y llega alguien que no sabe del mercado
¿verdad? Dicen, ahí que se muera. Y no sabe la ¿Verdad? forma. O sea, yo esa analogía lo estaba llevando. Tenés tu bodega, tenés tus costales, llego yo que no sé del mercado, hay que se quede y que se pudre, ¿verdad? Como decía de la basura, ¿verdad? Llega alguien, por ejemplo, llega Carlos y llega y dice, yo con esto puedo hacer zapatos. Deme. Ajá. Y ya lo vuelven un resultado. Ese es el resultado de esa es la información. Correcto. Entonces ahí es donde justamente el significado cobra la utilidad de los datos que tenés. Y más importante, pienso yo también, cómo toma significado mediante el rol de la empresa y del negocio, que todavía es, creo que, Correcto. un punto más elemental, que incluso un atacante va a tratar de buscar eso en específico, porque es el rol que vas a tener, ¿correcto? Por eso es que los ataques o los atacantes se especializan en las industrias. Investigan. Así es. Entonces, O ellos sea, hay buscan, cibercriminales para banca y cibercriminales para industria, digamos. claro, porque para ellos entienden esos contextos. Ajá. Le encuentran el valor a lo que encuentren. Ya, ok. Vamos a hacer un ciberataque de pinturas. Voy a ver a quién le sobra pintura y voy a crear un contexto y voy a hacer bien. Pintar casas a domicilio. Y aquí les hago entonces una siguiente pregunta. Y entonces, porque hablamos de LP, ¿verdad? Lo que estamos previendo es la fuga. Sí. Y en esa fuga, ¿quién es más peligroso? ¿El insider o el hacker? El insider. Solo, Uy. ¿qué es el insider? Sí, sí. Pongámosle. Ahora yo. Vos sos el infiltrado. No, al final de cuentas el insider es una persona que está dentro de la compañía, que obviamente tiene intenciones no muy buenas, y obviamente va a tratar una oportunidad de poder sacar información, comprometerlo, así como, no sé si alguna vez vieron la serie de Yo Robot, él metía el USB, hizo de todo para poder hackear la compañía. Entonces, al final de cuentas, ese insider sí es muy peligroso porque realmente él va a tener el relacionamiento con las personas, va a tener el contexto del negocio y qué realmente está buscando. O sea, él realmente tiene todo el estudio de qué hace la compañía. Tengo una duda, profe. ¿Puede haber un insider que sea, que no tenga una mala intención? O sea, Sí. un usuario que tiene acceso a datos. Ese es Que tiene acceso a datos. Es un colaborador. Es que para mí Pero- hay dos diferencias, el colaborador negligente y el Ajá. insider. Correcto. Sí, digamos, y tal vez pensando en, sí, negligente es la palabra, pero suena fuerte. Yo pensaba en alguien que fuera descuidado. No, o sea que alguien que tiene acceso a información privilegiada, Es un decomisado. que la tiene guardada, la tiene guardada en el disco duro de su computadora y su computadora es robada. No, pero hay un buen punto. O sea, está la parte del insider y cabal de ese usuario que vos mencionaste. Pero en teoría tendríamos que tener alguna política y ahí es donde viene la parte estratégica del negocio y todo lo que se tiene que formar siempre desde la dirección para abajo. Primero no van a funcionar los proyectos. Es cómo nos vamos a poner esas normas, cómo vamos a capacitar y cómo vamos a ver que el usuario no sea tan negligente. Ok, entonces, ¿Sabes por qué hablo de negligencia? Porque últimamente, mis compañeros no lo han visto, muchas empresas invierten una cantidad importante en concientización, pero son platales los que salen de concientización. sí. Y aún así no lo hacemos. Ya pasas a un rol de negligencia. Porque yo sí conozco que del 100% de compañías, un 95% invierten en concientización. Ok, sí, entonces Y digamos invierten que mal. dos tipos. Por cierto. Que invierten mal. Buen punto. Y es que ahí hay un tema, y justo Santi lo decía, o sea, el insider es aquella persona, digamos, alguien del equipo comercial, por poner un ejemplo,
que no le gusta compartir su información, pero acordemos que al final de cuentas la información es de... Que al final de cuentas Yo no conozco a nadie. Yo tengo un ejemplo. De Emilia Díaz a Carlos Borja. Saludos, Carlos. Vale, a la persona. Y ahí hay una sección de preguntas y respuestas. Y por cierto, si tienen Comercial. dudas, inquietudes o nos quieren compartir experiencias, lo pueden hacer en preguntas y respuestas o en el chat. Y porque la verdad que esto enriquece nuestra conversación. Sí, Walter, ¿tenía algo? Yo tengo un caso que viví de primera mano en mi época de telco, cuando tenía más cabello. Era época de octubre. Todos saben que las telcos cerca de las fiestas navideñas lanzan promociones, o antes era todavía más común esa práctica, que hasta te regalaban el pavo de Navidad si comprabas no sé qué cosa o recargabas no sé cuánto, etcétera. Pues se dio el caso de que en esa telco en la que estaba, una de color rojo, de origen jamaiquino, hasta ahí, ya tenían todo preparado, anuncios en publicidad, en los cositos que ponen en las calles, radio, televisión, prensa, etcétera. Y un día antes sale una promoción de la competencia exactamente igual, la misma lógica, hasta las mismas imágenes. O sea, literalmente comenzó la sospecha, nos robaron información. Y comenzó lo que típicamente conocemos, la cacería de brujas, a ver qué pasó y qué pasó y qué pasó. Ahí es en donde su servidor estuvo medio involucrado en tratar de rastrear cómo pudo haber salido esa información. Y al final, después de bastante tiempo, obvio la campaña se detuvo, ya no se lanzó con toda la pompa, se lanzó igual, pero below the line creo que se llama eso. Entonces, al final, para no contar toda la historia, ¿cómo fue que terminó esa situación? El personal del área comercial, y de ahí porque me acordara, el personal del área comercial, los comerciales, tenían sus pares de la competencia con los cuales se encontraban, salían a fregar, etcétera. Entre eso, pues ir a tomar sus cervezas. Se cree al final, porque nunca se encontró evidencia de que alguien estuviera fugando información, mandando correos a la competencia o lo que fuera. Obvio, se colocó una herramienta para rastrear todo eso, pero al final, y voy a lo que citó por ahí alguien, ingeniería social, ¿verdad? Creo que en una de esas jergas, un fin de semana o en la noche, ya con un poquito del nivel de alcohol un poco más elevado, quizás algunos hablaron de más y facilitaron información. Son situaciones muy complejas, un montón de plata que se perdió, porque obviamente esa campaña ya no se lanzó en los medios bajo los cuales se había contratado que se iba a lanzar. Pero sí es una situación muy delicada. No hubo mala intención, quizás, ¿verdad? Y hay otros que a lo mejor lo hacen porque están en un mal sentir con la empresa por cómo los han tratado. Entonces ellos vienen y comienzan a fugar información o a destruirla en el peor de los casos. Pero sí, hay de todo, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado por quién tiene acceso a qué información y hacer una labor de concientización, que es algo que está todavía muy débil en muchas organizaciones, en el cuidado de los datos que cada quien tiene acceso. Muy buen punto ahí, Walter, porque ahí, aunque pongamos un DLP, esa información va a salir, ¿verdad? Y ojo con lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque otra vez volvimos a confundir información con datos, ¿verdad? Tal cual. Y eso es una línea bien delgada. Se dieron cuenta, ¿verdad? Y por eso es que por un lado está la estrategia de seguridad de la información Y la otra, el gobierno del datos. y la otra es gobierno de datos. Y seguridad de la información al final engloba todo lo que acaba de mencionar Walter. No poder hablar de clientes en una reunión, no poder tener información en una pizarra después de salir de una sala de reuniones, no tener un post-it sobre el escritorio, no tener políticas de escritorio limpio, o sea, no hablar en un elevador. Ese tipo de cosas de seguridad de la información, porque es el contexto. Ajá. Pero dato. Y ahí viene el tema. ¿Dónde se puede fugar el dato? A ver, tecnólogos, ustedes que están ya más en la parte del hardware
y las redes. Más a- Walter. ¿Cuáles pueden ser los orígenes de los datos? No, ¿o dónde ven ustedes dónde se puede jugar el dato? Uy, bueno, vamos por las obvias, el correo electrónico, las memorias USB, los almacenamientos de nube, Carpetas eh, compartidas, mal configuradas. carpetas no monitoreadas, La IA. la IA. Ese es otro podcast, man. De hecho, esa es de las que no son obvias, porque, o sea, todos nos venden de, yo la IA y qué hago, y pregunto, y lo conecto a mis archivos, y cualquiera de la organización le puede hacer una pregunta y le va a traer información. Pero eso es peor todavía porque la IA sí tiene contexto. Ajá. O le metes el contexto. Eso es peor. Ahí no solo va el dato. Si le das todo, o sea, la información. Analizan. Ahí Discos duros, te roban la computadora, el ejemplo que diste clásico, ¿verdad? Hay otro que no es tan obvio, pero que sí pasa, y es los documentos impresos. Es otra forma de fuga de información. O sea, yo si tengo acceso información o dato. datos, información de datos. Pero Hay un tema. no, información, perdón, porque si yo soy la persona que gestiona la cartera de clientes y tengo acceso a sus nombres, direcciones y números de tarjeta de crédito, y yo imprimo un documento de esos, o sea, si tengo el contexto y la información, los datos. Y se O te sea, olvida que lo imprimiste y eso quedó encima de la impresora y ahí Sí. quedó. Lo típico. ajá. Y O me lo llevo a mi casa. exacto. Hay algo que a mí me apasiona mucho, que es el tema de las bases de datos. ¿Para que sigo? Un poquito. Un poquito. El grande hobby es la base de las bases de datos. Alguien que nació indexado. Ajá, índices y todo, me encanta. Entonces, si yo tengo una plataforma, una aplicación web expuesta, le mando un SQL injection, ¿verdad? Ya hablando un poco técnicamente. Bueno, y hago un exploit de la SQL. ¡Ja! Ya estuvo que puse en mi exposición todos mis datos, así, tómenlos. Les doy el contexto que quiero porque tengo información de la aplicación y se fue la información. Están relacionadas las tablas y todo. Y la correlación de las tablas, o sea, se puede jugar por dispositivos, por bases de datos, documentos impresos, la nube. No quiero meter IA porque si no nos va a explotar la cabeza. ¿Y hay alguno que se nos haya escapado? Sí, hay un montón. Justo las aplicaciones. Ajá, las apps en las los celulares. Las API, los celulares. O sea, hay muchos medios hoy por hoy porque todo, al final de cuentas, las organizaciones todo lo están digitalizando. La información está hiper dispersa, dicen por ahí. Y tenemos datos y por eso una de las preguntas es hoy cómo las organizaciones están manejando los datos. Los datos están de manera estructurada y de manera no estructurada. Ujú. Correcto, ¿verdad? Es correcto. Y la más completa, la no estructurada, correcto. Porque las bases de datos, como mencionas, son maneras estructuradas. Pero no puedes tener ahí datos dispersos, un tu Word con un montón de... No, es que al tener el tener la base de datos es el poder, es el tema. Tener la base de datos, sí. Esto. El plan estratégico de hacer una nueva campaña de una organización no va a ser en una base de datos. Efectivamente. Donde va a estar en un archivo no estructurado como tu Word, tu PDF, o incluso que ya casi parece base de datos, un Excelito por ahí con tus costos, Con fórmulas. Ajá, con fórmulas. cómo. Y ahí viene un punto bien importante. Para que un DLP no funcione, el punto fundamental es la clasificación de los datos. Y es que ese es un punto. Pausa ahí. Chan. Pausa, así Vamos por horas. importante. No. Vamos a ir a un comercial. No. ¿Realmente qué es un DLP, Santi? Explicándolo en palabras así como muy Muy sencillas. sencillas. Un policía de datos. Pues ya sé, no. Un guardia. Y me van a odiar
y no me voy a ir marcas, pero ya se enoja como un firewall de datos. Sí, digamos, en palabras más coloquiales, es tu policía de datos que te dice, este dato sí, este dato no, la verdad es lo mismo que haría un firewall. Sí. Entonces ahí a tu policía. Que si ponemos un firewall con política CNIN, ¿qué pasa? Pasa todo. Diría yo. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin trabajo. ¿Qué pasa si ponemos un firewall con política CNIN? Tengo un router nada más. ¿Qué Estás pasa, de si acuerdo, ponemos un, dice Walter. ¿Qué pasa si ponemos un DLP con política CNIN? Compré, gasté un montón de plata. La mayoría de empresas, Walter, ¿para qué compra un DLP? ¿Por qué? Es un tema o es una pregunta bien capciosa. Para proteger la información, ¿verdad? Pues sí, pero Sí, si pregunta con si truco. no tenés ni clasificar la información que vas a proteger a lo loco, ¿va? A lo loco, a ver qué capturo en el camino. Nuevamente es igual como el ejemplo que están colocando. Pongamos un firewall que vas a proteger. La red, ¿cuál? Y tenemos un diagrama. No. Entonces, o sea, sustentemos, documentémonos para ir efectivamente a identificar qué es lo que vamos a proteger. Y con el tema de los datos o información es todavía es una gradita más arriba porque tenemos que identificar qué vamos a proteger. Y para lograrlo tenemos que clasificarlo. ¿Cómo? Ahí es una pregunta muy importante. Le La pregunta regreso del la mío. pelota, ¿no? Ahí cómo se clasifica eso. Hugo, todos los datos son importantes. Con lo que ya hemos platicado. Después de que nos explicabas lo del que es el 6534, o sea, no todos son importantes porque puedo tener datos que solamente son relleno para acompañar cierta información, pero no todos los datos, ahora ya no creo que todos los datos sean importantes. ¿Qué crees? Hay priorización. Para todo hay que priorizar. Esa es mi perspectiva. Hay que etiquetarnos. Y ese resultado tiene un nivel de importancia para la organización. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Y ahí les pongo un reto. En muchos de nuestros países no existe una regulación de protección de datos. Por eso es que a nosotros Así como cuesta europea, entender. bien pro. No. Por eso es que a nosotros nos cuesta entender. GDPR, eso es... Sí, Y por ahí saludos, Lidicita, que nos mandó ya ahí algo en el chat. Y Walter, ahí en tu país sí hay una regulación que recién acaba de salir. Y Ya no ganó el Salvador. ya no ganó El Salvador. no es bueno. Y Panamá también tiene una regulación, República Dominicana también tiene una regulación. Y algunos de los países de donde nos acompañan, saludos, por cierto, nos lo pueden compartir ahí en el chat de donde nos acompañan. Y en estos países donde existe una regulación, ¿por qué es importante entonces la protección de datos? ¿Sal? Todas las normas para que no te puedan penalizar. Y eso es, al final de cuentas, algo feo porque por lo general el humano lo va a implementar hasta que tengas alguna penalización. Por ahí va el tema. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de veces la necesidad de colocar una solución de un DLP surge de eso, de la necesidad de que hay una regulación y yo tengo que colocar una solución de DLP para que entonces no me penalicen. Pero entonces no existe una verdadera política de clasificación y protección de datos. Y no existe un verdadero gobierno de datos. Y entonces obviamos esa parte de que el dato tiene todas esas características importantes por las cuales lo tenemos que proteger. Y esas características importantes por las cuales lo tenemos que proteger es por donde tenemos que entender por qué lo tenemos que clasificar. Y tenemos que entender los tipos de datos que existen. Correcto. Eso sí es muy cierto. A ver, pregunta de examen. ¿Qué tipo de datos hay? ¿Qué tipos de datos hay? Numéricos, alfanuméricos. Yo también llegué. Yo Ya la estructura de la tabla. a base de datos. Sí, char, char, string. Dice Walter.
¿Qué tipo de datos? Ya Usted es el experto ahí en backups y demás. Entre los. Híjole. Y antes de dar una respuesta que va a estar mala, Hombre, cuando, No, hombre. cuando, no tan cuando buenas. bueno, pero normalmente, mira, estás haciendo respaldo, sí. ¿De qué? Pues me dijeron que le hiciera respaldo a la base de datos, porque obviamente por su naturaleza la base de datos es importante, entre comillas, pero no se está respaldando la aplicación que consume esa base de datos. Y a eso, ¿por qué no le está haciendo respaldo? Porque no me dijeron. Es más, tiene varias aplicaciones, pero no me dijeron a cuál carpeta de donde está corriendo ese web service que hay que hacer el respaldo. No sé. O sea, al final todavía puede ser siempre algo ambiguo. Mira, vos sos el responsable de hacer el respaldo de los datos. Pues sí, pero a la información. Pues, pero si no me dicen a qué, o sea, yo no tengo nuevamente el contexto de qué proteger adecuadamente con una política de respaldo. Y después me preguntan, mira, ¿tenés el backup de hace 15 días? No, o sea, a mí no me dijeron que lo tenía que tener guardado cada 15 días. O sea, yo lo tengo para cada tres días nada más y después lo estoy rotando. ¿Y por qué? Porque no tengo espacio. Y ahí nos vamos a una conversación que da para otro blog. Pero, o sea, al final es un tema muy importante que si no hay un formulario, no hay un proceso formal de establecer el diagrama bajo el cual las aplicaciones se comunican, no vamos a poder proteger o respaldar todo adecuadamente. Y no solo datos, también configuraciones, que es un aspecto muy clave en esto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Chami, A ver. creo que vos me diste la respuesta antes. A ver. Es que hay diferentes clasificaciones del dato. Una es estructurado y no estructurado. Esa es una manera. La otra puede ser datos públicos, datos internos, datos sensibles. Y va a depender que hay otro tipo de clasificación, que también me dice la respuesta, que es una clasificación por regulación. De acuerdo al marco de trabajo que use, yo sí voy a clasificar mis datos. No sé si contesté bien, pero Como que se van a hacer Abajo. ya, salteado. más abajo nivel. Ida y vuelta se los tienen que saber. Cuando te dicen datos en reposo, Ah, en tránsito, en reposo, No puede. creación. Ah, esos son los estados de la información. Ajá. O del dato. Bueno, del dato. Los estados de los datos. Yo lo conocía como estados de la información, que era justo los que están en reposo, en la SAN, en la NAS, en los discos duros, los que están en tránsito, en el correo electrónico, en un chat, etcétera, etcétera, y los que están en creación, que todavía el usuario los está empezando a crear. no de preguntarle a Carlitos, fíjate Carlitos. Ahorita no hay más en esa vaina. Y todavía hay más. Incluso hay datos que ni siquiera existen, que son datos imaginativos. Son como los taquiones. Ajá. Eso no sale los viernes como las 6. Son hipotéticos. Ajá. No son constructores. No. Tenemos aquí información que nos están trasladando nuestros agentes, nuestros invitados. Tenemos aquí que Rodolfo Nájera nos decía que el dato para que funcione un DLP, el dueño del dato tiene que creer en. Se la debe Ajá, creer. se la debe creer. Y que el dueño del dato y darle el valor que se merece. Ojo con ese. ¿Cómo nosotros vamos a asegurar y sería para otro podcast? Incluso ahí, claro, les va a dar el anuncio del otro podcast. Pero ahí cada uno que menciona Rodolfo, esa sería basada en la política de la empresa que vos clasifiques, al final de cuentas, esos tus documentos, qué peso tiene o qué es, etc. Pero ¿cómo sabemos que le están haciendo bien? Ajá. O sea, ¿cómo Ahí controlas que sí la están haciendo? correcto. Ahí nos falta alguna herramienta con la cual nosotros podamos hacer esa clasificación y podamos hacer ese refinamiento que realmente sea. Vamos a hacer un corte comercial, perdón, es que va a haber una presentación específica de un producto que hace esto. Pero como hoy no queríamos entrar en productos, pues solo, ¿qué fecha es? Milagro. Confirme. Bueno, ahí Milagro nos va a hacer favor de escribirlo en el chat. Ahí está, vamos. Y le encendemos la cámara de una vez también. Sí. Bueno, creo que no nos está escuchando, pero ahí nos ayudas, por favor, Milagro, a ponerlo en el chat. Entonces, Sí, claro, con gusto. Ahí está. Compañeros, Listo. Sí.
Compañeros, también en el chat, Lidia Romero de Sandoval nos hace una aportación muy importante. Dice, con la regulación de la protección de datos sensibles y confidenciales se debe como empresa velar por los derechos ARCO-POL. Por si pueden ahí buscar el concepto. Está Esa muy es bueno. la regulación del Salvador, de hecho. Exactamente, gracias. ARCO viene de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, supresión, olvido. Correcto. Qué bueno, gracias Lidia. Y ahí lo que nos dice es que de todos los ciudadanos, y a diferencia de un gobierno corporativo donde, por ejemplo, un área de marketing pedirá toda la información de los clientes para enviar campañas, un delegado de protección de datos deberá velar que solo podrán compartirse datos sensibles que los clientes o ciudadanos hayan dado su debido consentimiento. Uy, qué complicado. Y eso aparte digamos que manualmente, por lo general, se llevan esos controles, ¿no? O sea, si marketing pide datos, no datos de clientes, entonces cuando se le va a trasladar desde la base de datos a marketing, tiene que pasar por una revisión. La revisión debería ser qué tipos de datos y quiénes dieron el consentimiento, según lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ahora, sí, herramientización. ¿Hay algo que automáticamente pueda hacer eso? Porque, o sea, pongámonos a pensar que es un montón de trabajo el estar constantemente velando que se cumpla con X, con Y, con Z y que sea solo cierto tipo de datos a cierto tipo de personas. Ahí no hay Pues sí, o sea, en la parte de automatización, automatización. sí, llenar un formulario digital y que cuando llenen el formulario sean los campos que Banderitas, se digamos. y automáticamente aceptar el consentimiento y aceptar. Ok. Sí. Walter, diga Walter. Fíjate que tu micrófono está apagado. Ay, perdón, gracias. Es un tema muy relevante e importante porque hay que darle la tranquilidad a las personas que nos están acompañando acá, de que si bien es cierto es una labor pesada o hasta cierto punto titánica en dependencia de la cantidad de información que se maneja en las organizaciones, hay herramientas que pueden ayudar a clasificar más rápido, quizás, o de una forma automática. Solo para citar el ejemplo de ciertas funcionalidades de la suscripción de Office 365, obvio las de nivel E5 o E3, no recuerdo, que sí traen funcionalidades de DLP, en donde ya vienen ciertos perfiles preclasificados que si encuentra ese tipo de información, por el caso número de información personal, por el caso de PCI. identificación de personas, PSI, números de tarjetas de crédito o palabras que diga contrato o que la palabrita lleve confidencial en el documento, automáticamente se va a Sesiones clasificar regulares. como. Exacto. Hay herramientas que ayudan. Ahora el secreto es dónde lo voy a ir a buscar, ¿verdad? Pero sí es un tema muy importante que hay que recalcar. Existen herramientas para automatizar esa identificación y a su vez clasificación de la información. Y aquí hay una aportación de Mariano Alfaro, dice, la necesidad debe venir porque la información es un activo necesario para su operación y no tenerla afecta a la operación. Totalmente, por ejemplo, no sé, hagamos el clásico, una financiera, un banco, nos borran toda la base de datos y demás, ¿cómo sé yo cuánto dinero tenía prestado para Hugo, cuánto tenía dinero en su cuenta bancaria, cuántos créditos yo le he dado a alguna persona? Es complicado, ¿no? Entonces ahí es donde hay que darle la importancia. ¿Qué opinas, Carlos? Totalmente. El tema aquí es que la organización, y justo iba a hacer una de mis siguientes preguntas, es ¿cómo saber dónde aplicar la política de protección de datos? ¿O dónde debe ir la parte de protección de datos? Porque ya determinamos que no todos los datos son importantes. Ajá. Yo creo que debería estar cerca del dato. O sea, si
sabemos cuáles son ahora los estados de los datos, tendría que tener alguna forma de proteger lo que está almacenado, lo que está en tránsito y lo que está creándose. Claro, pero primero va. Empecemos a ordenar ahora las ideas porque ya hablamos un poquito generalizado. Ya entendimos que los datos son cambiantes. Ajá, Ya entendimos que todos los datos no son importantes. ajá, Ya entendimos que los datos se mueven dentro de la organización. ajá. Y ya entendimos que hay varios lugares por donde los datos se pueden fugar. Y que es más crítico un insider que un hacker, Ajá. por la contextualización. Eso no quiere decir que un hacker no sea importante, ¿no? Sí, pero Ahora, de ese ya sabemos que nos tenemos que cuidar. entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, y que es importante clasificar, que ya lo hemos dicho. Ahora, ¿cómo hacemos para que entonces un DLP o aplicar una política de DLP sea exitosa? ¿De dónde parte? Desde donde yo quisiera aplicar esos controles. Por ejemplo, vos mencionabas el insider, que es mi principal punto de riesgo. Entonces, ¿a dónde le voy a apuntar a esos controles? Al insider. ¿Qué tengo que hacer para prevenir de que el insider no... Alguien, una persona malintencionada, fugue mis datos? Y por ahí tienen que ir mis políticas. Acabas de tocar, y voy a agarrar una palabra que acabas de agarrar. Riesgo. Exacto. Evaluación del riesgo. Lo primero que tenemos que entender Es es el umbral de el apetito de riesgo de mi organización. Si yo entiendo cuáles son mis datos importantes Ujú. y dónde están, cómo transitan, dónde se pueden fugar, entonces empiezo a manejar el apetito de riesgo de la organización. Y empiezo a entender dónde debo aplicar el DNP. Y otra vez, no es la misma para todas las organizaciones. Tenemos que entender el negocio para con eso poder hacer la estrategia de mitigación de ese riesgo de la pérdida. Y ojo ahí, no quiere decir que una empresa pequeña no tenga riesgo, No, como pues, una empresa grande. Ajá. O sea, lo que importa es cuál es el tipo de información que está en riesgo por mi giro de negocio, no por el tamaño de mi negocio. Todo el mundo debería tener preocupación o ese apetito de proteger los datos, ¿verdad? ¿Qué piensas, Walter? Definitivamente, uno hay que hacer el análisis de cuáles son las plataformas críticas y sobre eso identificar qué controles hay que colocar en cada una de ellas, sin dejar de lado el usuario que accede a esos recursos de información. Y más ahora que es muy natural el trabajo remoto. Por ahí también hay muchas opciones en donde podemos capturar en videos qué es lo que está haciendo el usuario, si está mandando un correo electrónico o justo, por ejemplo, en esta conversación, cualquiera puede pasar desapercibido, pero alguien quizás está allá leyendo el segundo monitor que tengo aquí y tomándole foto, mira, ahí tenía el password, qué sé yo. O sea, hay mucha cultura alrededor de esto, procesos, el gobierno, concientización y dónde vamos a colocar esos elementos. El usuario es definitivamente alguien en donde no tenemos que dejar escapar, colocar elementos de monitoreo de lo que el usuario hace, y la trazabilidad sobre eso, y en donde se encuentran esos recursos de información, incluidos los equipos de comunicación en algunos casos. Y es que ahí es donde yo quiero ir aterrizando, porque muchas veces los clientes nos vienen con que, ay, yo quiero un DNP para el endpoint. Y cuando vamos a entender, en el endpoint no están los datos críticos. Ya, correcto. Yo quiero, y, y nos dicen, ah, es que yo quiero una solución de DLP de En ensayo, el correo. o la quiero en Gatsby. Ah, Y cuando uno empieza a entender, ahí no están sus datos críticos. Ujú. Ok, ok. Ahí es la clasificación lo importante, ¿verdad? O sea, y entonces es donde tenemos que hacer el ejercicio con el cliente. Y pues lógicamente las organizaciones a lo interno realmente tienen que hacer ese ejercicio de entender dónde están sus datos Ujú. y entender cuáles son esos datos críticos, importantes, sensibles, tanto para un insider como para un hacker. Correcto. Entendamos que un hacker
va a sacar la información y va a intentar vender información que pueda vender. ¿Qué puede vender? Pasaportes, números de documentación completos, seguros sociales, números de tarjetas de crédito, esa información que sea vendible. Pero algo que no tenga contexto no lo va a poder ganar. Sí. A menos que sea un ataque dirigido. Sí, yo estaba pensando ahorita en lo que estabas hablando y mi mente estaba volando. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tengo un DLP al día de hoy? Quiere decir que me tengo que sentar con las personas críticas del negocio y hacer un análisis de dónde están esos datos, dónde residen esos datos. A partir de ahí, hacer un análisis de riesgo, ¿correcto? Entendiendo ese análisis de riesgo, yo digo, aplico mejores prácticas en base a una solución de DLP que me venga a solucionar esos problemas que descubrí. ¿Esa es la ruta correcta? O sea, no puedo escoger una herramienta sin hacer todo este trabajo previo. Es que eso es lo que estoy articulando mis pensamientos. Ajá. Y usar los riesgos, pero tengo que entender el contexto del negocio que voy a cubrir. Y sobre todo eso, ya empiezo a elegir diferentes soluciones. Si voy a dirigir efectivamente al endpoint, si la información la tengo mucho a la nube, voy por un CAD, un SaaS, un CAD inline, etc., donde ya aplico yo el DLP, o si tengo mucho permiso, ¿no? Entonces me voy por otras soluciones. Ahí dependiendo, incluso pueden haber mezclas, ¿no? Pero depende de que nosotros entendamos eso para que realmente la implantación del DLP sea exitoso y que realmente se te vaya a ayudar a proteger esos datos. Y sin dejar a un lado que el DLP no va a resolverlo, porque hay un paso previo que es la clasificación. Sí. Es que es bien interesante, o sea, yo estoy articulando esa serie de pensamientos que no solo es invierto en esto. La razón de esa inversión es dónde reciben los datos, qué riesgo tengo, y entiendo eso, tomo decisiones para saber qué colocar. O sea, yo no, me dicen DLP y tengo que ir a buscar al mercado una solución. Un No. DLP, solo que Me dijeron que tengo que tener DLP porque tengo que cumplir con PCI, por ejemplo. Pero va por ahí. Y hay un riesgo de que yo sea el malvado de la película. Pero sí estamos sobre el tiempo. Lamentablemente sí no da para tanto. Hablábamos con Carlos cuando estábamos planteando esta conversación, pues que da para más cosas también. Creo que todas las veces que hemos tenido una sesión de podcast decimos que va a haber un segundo capítulo de todos, así es que vamos a hacer la temporada 2 con la segunda parte de todos los temas que hemos estado viendo, porque, o sea, sí hay muchas cosas que hablar. Una de las cosas bien importantes es que para los clientes que están acá, si tienen alguna duda, si necesitan algún acompañamiento, está el acceso hacia los especialistas, a los expertos a través de los AMs, nuestros account managers, quien los atiende. Si no, pues estamos directamente nosotros. Si solamente es que nos pongamos de acuerdo y podamos hablar bien aterrizados, basándonos en su contexto. Interesante, ¿no? ¿Qué les O sea, parece? de verdad, ese podcast me aprendí, les soy honesto, porque articulando las conclusiones de Walter, de Santi, de Carlos, las tuyas y las mías, pudimos articular La pensamiento verdadera. que para poder integrar un DLP y prevenir cualquier vulnerabilidad de fugas de información, tengo que analizar primero mi contexto, segundo, en dónde residen los datos críticos, tercero, qué riesgos tengo, y cuarto, sobre eso aplico marcos de cumplimiento con mejores prácticas, y hasta en ese momento va la solución. Wow, correcto, muy buen podcast. Palabras de cierre. Me gustó. Resumido, mejor no puede estar. Valdecito. Sí. No, Walter, básicamente, palabras de cierre. muchas gracias porque nos han acompañado. Realmente esto da para mucho. Y justo resumen que acaba de hacer el compañero, mejor no pudo haber estado. Por favor, tengan la confianza, para aquellos que nos han estado acompañando, nuevamente las gracias, tengan la Estrellita en confianza la en frente. acercarse con nosotros.
consúltennos, que justo para eso estamos, ¿verdad? Para apoyarles en identificar esa importancia y las alternativas que se pudieran tomar para que ustedes tomen la mejor estrategia posible en la protección de sus datos y posteriormente información. Gracias. Ok, Carlitos, Santi, pueden decir adiós. Capitán. Capitán. Yo creo que lo más importante es que entendamos que esta capa de datos es como cualquier otra de las capas, como lo vimos al inicio. Así como le metemos de cabeza a la capa de red, que tiene puertos, tiene políticas, tiene... los datos también tienen una ciencia que tenemos que entender, ponerle toda la cabeza para poder desarrollar una estrategia eficiente y más que todo costo eficiente para la organización. Eso sería mi comentario. Sí, la comparto. Y no olvidar la parte de la X2. estrategia para que realmente sea útil las herramientas que vayamos colocando, que tengan sentido y que no solo sean un gasto realmente. Ok, bueno, pues de mi parte sí, igual que Memo, de aquí nos llevamos puro aprendizaje. Yo aprendí un montón. Entendimos los contextos que es importante y sabemos ahora cuál es la ruta adecuada. Esperamos que también todos hayan recibido ese mensaje de esa manera. Sí, el resumen de Memo nos ayudó mucho y pues bueno, sí tenemos que... Aprendí que todos los demás Pero fue una buena acotación. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Les recordamos la información que puso por acá Milagro acerca del webinar específicamente de uno de los productos que tenemos nosotros en nuestro portafolio para DLP. También les recordamos que en un mes más o menos, vas a tener nuestro siguiente episodio. Vamos a preparar un tema también igual de interesante para ustedes. A mí me gustó que aprendí un montón. Memo se fue contento, eso es bueno. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Los esperamos la siguiente ocasión y pues que tengan muy feliz día y muy feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, nos vemos.